Muy bien, continuamos. Bueno, déjenme presentarles ahora, tengo el honor de presentar, y bueno, muchas gracias por visitarnos. Él es el doctor Nimrod Vázquez Nava. Él es ingeniero en electrónica por el Instituto Tecnológico de Celaya. Es maestro en ciencias por el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, CENIDET, y actualmente, bueno, desde el 2003 es doctor en ingeniería electrónica por el CENIDET. En el periodo del 94 al 95 participó en el programa de adiestramiento en investigación tecnológica en el Instituto de Investigaciones Eléctrica en Cuernavaca, Morelos. Desde 1998 pertenece al Departamento de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Celaya. Bueno, de hecho, fue uno de mis maestros ahí cuando estudié en la carrera y en el tecnológico. Y como parte de su desarrollo profesional, pues tiene diversos logros. En el 94 recibió la medalla del Diario de México como mejor estudiante de México. Fue revisor o es revisor de congresos y revistas internacionales como la IEEE, en el capítulo de IEEE Transaction on Power Electronics y Transaction on Industrial Electronics. Es evaluador del CONACYT de proyectos de ciencia básica, fondos sectoriales y de becarios en el extranjero. Es líder del cuerpo académico Grupo de Calidad de Energía de Celaya, el cual es uno de los dos cuerpos académicos consolidados del tecnológico, reconocidos por PROMEP, hoy PRODEP, y fungió como General Chair del IEEE International Power Electronic Congress en el 2004. Ha participado en diversos concursos académicos donde ha obtenido primeros lugares nacionales. Su tesis de maestría y doctorado han sido premiados en distintos foros. Ha recibido e impartido múltiples cursos de docencia e investigación. Ha ofrecido múltiples conferencias en su área, en semanas y o jornadas tecnológicas, además de congresos. Ha realizado diversos desarrollos tecnológicos financiados por el sector privado y ha dirigido diversos proyectos de investigación. Ha asistido también a múltiples congresos internacionales. En algunos de ellos ha sido invitado a participar como Chair de Session y ha asesorado a una cantidad importante de tesis de maestría y licenciatura. Tiene publicaciones en congresos y revistas internacionales, ascendiendo a más de 90 publicaciones, incluyendo 3 capítulos de libro y una patente en trámite, además de que sus artículos han sido citados por diversos autores internacionales como Muhammad Rashid en su libro de texto, libro base en la materia de electrónica de potencia de la carrera o las carreras de ingeniería electrónica y mecatrónica, o Hirofumi Akagi, que en sus publicaciones de filtros activos, etc. Más de 60 artículos han sido citados por autores, contando con más de 900 citas. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Fue distinguido como Senior Member en el IEEE. Fue galardonado como investigador distinguido del Instituto Tecnológico de Celaya por la Comunidad del Tecnológico de Celaya en el 2010 y fue líder del grupo para la apertura del programa doctoral en electrónica del Instituto Tecnológico de Celaya. Y bueno, adicionalmente a esto, pues ha sido evaluador por parte del comité de CIES, digo, para sumarle un poquito más al currículum. Así es que le damos una cordial bienvenida con un fuerte aplauso al doctor Nimrod Vázquez Nava, que nos estará presentando el tema de la energía renovable y la electrónica de potencia. Doctor, muchas gracias, es un honor. Sí, muchísimas gracias y buenos días a todos. Bueno, como les comentó ahorita, la presentación se titula La energía renovable y la electrónica de potencia. Y bueno, la presentación más o menos está organizada de la siguiente manera. Nada más encuentro el de avanzar, ¿verdad? Y aquí está. Primero daremos una pequeña introducción sobre la generación de energía eléctrica a nivel mundial y en México particularmente, y después nos meteremos un poquito más en el tema de energía renovable, que sería celdas solares primero, y luego los aerogeneradores. Estos, vamos a explicar más o menos ligeramente cómo funcionan cada uno de ellos. Vamos a hablar después cómo trabajan los esquemas convencionales para este tipo de fuentes, y después entraremos a la parte de electrónica, que es la parte que yo trabajo actualmente en cuestión de electrónica de potencia. Y serían estos esquemas convencionales y los convertidores y algunas cuestiones de electrónica al respecto. Y finalmente, pues abordaremos las conclusiones. Bien, sí, gracias. Sí. Pues como sabemos, finalmente mucha de la energía que hoy se produce depende de los combustibles fósiles, ya sea de la quema del gas, la quema de cualquier otro combustible diésel,
ese es el método más usado para producir energía eléctrica. Pero bueno, sabemos todos, esto creo que ya tiene como 30, 40 años diciéndose, ¿no?, que se nos va a acabar el petróleo. Pero finalmente, aunque todavía no está terminado esto, sí es un combustible no renovable, eso lo tenemos claro. Entonces, finalmente va a llegar el día en que este tipo de combustibles va a dejar de existir y no vamos a poder producir energía con este tipo de medio, este tipo de recurso. Y entonces, ¿cómo funciona la generación de energía eléctrica? Pues bueno, primero, aquí tengo un diagramita en donde está cómo se produce en una termoeléctrica, muy básicamente cómo se produce la energía eléctrica. Entonces, a partir de un combustible fósil, que puede ser el gas, el carbón, etcétera, se quema ese combustible fósil y se produce vapor. Ese vapor se hace circular a través de unas turbinas, moviéndolas, y ese es el movimiento que permite precisamente la generación de la energía eléctrica. Ese vapor se condensa y otra vez se recicla esa agua para este proceso o este ciclo infinito del agua. Pero finalmente el motor de esto pues es la quema de estos combustibles fósiles. Como un producto nocivo, pues es la contaminación que se produce por esta misma quema, y eso es lo que más se critica de este tipo de mecanismos. La contaminación que se produce en el medio ambiente. Pero obviamente también estamos hablando de un recurso no renovable que no sabemos cuánto tiempo más vamos a poder utilizar. En México, la producción de la energía eléctrica, este es un dato de hace ya unos que serán 4 años más aproximadamente, se produce el 44% se produce con este tipo de método para producir energía. Entonces, imaginémonos que mañana se nos acaba ya el combustible fósil con el que hacemos este tipo de energía, casi la mitad del país se quedaría pues sin energía. Entonces, estamos hablando de la importancia que tiene hoy en día todavía este tipo de combustibles, y si no hacemos algo, pues nos podemos quedar sin luz, ¿no?, sin energía en el país. Entonces, bueno, obviamente ya se están haciendo algunos esfuerzos. Hay otro tipo de fuentes. Una de las que se puede considerar como también renovables es la hidroeléctrica. En México somos afortunados, tenemos muchos ríos de donde podemos producir este tipo de energía. Y ahorita toma un papel muy importante en México. El 22% de la energía que se produce actualmente es a partir de estas centrales. Pero pues también hay otros métodos, ¿no?, como la solar o la eoeléctrica, ¿no? De la eoeléctrica todavía es muy poquito el porcentaje que se utiliza en México, pero también tenemos potencial para esto. Bueno, entonces, les comentaba, finalmente tenemos que hacer conciencia de esto. Nosotros, los combustibles fósiles, a lo mejor, pues desde que nacimos los hemos estado utilizando en los vehículos y demás, pero no hacemos a veces realmente la conciencia de que hay que tratar de realmente aprovecharlos hasta donde podamos y que optimicemos su uso. Entonces, sí es importante darnos cuenta de eso hoy para que el mañana puedas mantener realmente tu consumo de energía y no vayas a tener algún colapso, ¿no?, en la economía e incluso en tu propio hogar, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues ya realmente ya hay mucho al respecto. Y ya se sabe hasta cierto punto cuál podría ser la solución. Y una de esas es utilizar las energías renovables, como puede ser el viento, los aerogeneradores, utilizar los paneles solares, utilizar también el movimiento del mar, utilizar la energía mareomotriz, etcétera, ¿no? Cualquiera de estas fuentes, y pudieran existir otras más, pueden ser los medios que podemos utilizar para producir este tipo de energía que hoy en día no tenemos y que podemos producir para el futuro. Independientemente de la fuente que ahorita mencioné, ya sea el movimiento de las olas del mar, el viento o el sol directamente, al final de cuentas todos dependen del sol. El movimiento de la Tierra, y que eso es lo que produce finalmente también los vientos, pues depende del sol, la atracción que existe entre los planetas, ¿no?, y el sol mismo. Entonces, al final el sol de manera indirecta produce también el viento, el movimiento de las mareas, y toda la energía proviene finalmente de nuestra gran estrella, ¿no?, del Sol. Muy bien. Espero que sí se alcancen a ver estos, porque sí, creo que sí se ve mejor en la televisión. Aquí se muestra un mapa
más o menos con la intención de ilustrar cómo es la intensidad o la radiación solar en el mundo. Y estamos hablando de que los colores que indican la mejor área o la mejor zona para obtener energía a través del Sol es mientras más roja esté el área. Mientras más clara esté, es un área en donde menos es susceptible para obtener la energía a través del Sol. Y entonces es bastante claro observar que en México, pues somos afortunados también en eso y desafortunadamente todavía no la utilizamos totalmente como debería de ser, o no la hemos explotado. Tenemos zonas muy naranjas, zonas ya tendientes a rojo, y luego, por ejemplo, comparado con lugares como Estados Unidos o Europa mismo, pues casi podemos ver que el mejor lugar de Europa es el peor lugar de México para obtener energía a través del Sol, ¿no? Obviamente cambia de zona en zona, pero de manera global podemos decir que México es afortunado y que casi cualquier territorio o cualquier parte de México se puede utilizar un panel solar. Este ya es un acercamiento un poquito más al país y obviamente hay zonas con mejor intensidad o mejor radiación que otros y bueno, dependerá de en dónde utilices tú el panel solar para obtener este tipo de energía. Los paneles solares es una tecnología hasta cierto punto pues ya vieja. Aquí se presenta un diagrama de cómo ha ido creciendo el consumo o el uso de este tipo de fuentes. Y aquí solo se presenta desde el 98 hasta el 2005, pero se aprecia que ha sido un crecimiento exponencial y este se ha mantenido aún a la fecha con este crecimiento exponencial. Se conocen dos tipos de aplicaciones, una que se le conocen como desconectadas de la red y otras como conectadas de la red. Y entonces las que más han crecido son las que se conectan a la red. Usualmente antes solamente se pensaba en los paneles solares para comunidades apartadas, donde no podía llegar fácilmente a la energía eléctrica y ahí es en donde se utilizaban, los que están desconectadas de la red. Pero hoy en día se ha extendido más a los lugares en donde incluso está la red eléctrica presente como un medio adicional para producir energía y abaratar pues tu gasto energético en cuanto a este tipo de energía eléctrica. En este otro mapa se ilustra cómo es las capacidades para el viento, para producir energía a través del viento. Y este sí, a diferencia del solar, está muy localizado, ubicado. Por eso es que son solamente puntitos. Y no en todo el mapa se puede obtener energía, o en cualquier parte se puede obtener energía del viento. Entonces los más fuertes son los que están de color negro, y los más claros o los menores, de menor capacidad, pero que sí es susceptible de utilizarlo, son los azules, los azul claro. Entonces, dependiendo de la intensidad del viento, está marcado ahí los diferentes colores, pero sí es muy notorio pues ver que está pixeleado, ¿no? Que no cualquier lugar en todo el mundo es posible obtener energía a través del viento. En México sí tenemos lugares, pero pues también lo mismo sucede, están ubicados en algunos puntos en donde ya se sabe que se puede obtener energía a través del viento. Obviamente habrá tal vez más, habría que hacer estudios para ver si realmente hay otros lugares susceptibles de esto. Y aquí solo están marcados algunos de los que ya se conocen que hay potencial para obtener energía eléctrica a grandes cantidades de potencia, ¿no? Entonces, ya hay proyectos instalados en La Venta 2, 1 y 2, en Guerrero Negro, y se están haciendo, me parece, más instalaciones todavía en Oaxaca, ¿no? Para producir energía a través del viento. Y hay otros más todavía identificados que son los de color azul, pero pues no hay, hasta donde yo tengo entendido, todavía instalaciones en estas zonas. Yo no sé aquí cómo sea el viento, pero vengo yo de Celaya y en Celaya pues solo hay viento muy ocasional. Estamos hablando de que solo en un mes, tal vez 2 o 3 días al mes es cuando hace viento, pero el resto del tiempo no hay viento. Entonces, esas zonas pues realmente no son buenas porque tú quieres tener energía pues todo el tiempo, todos los días. Entonces, es conveniente
checar eso y no pensar que porque un día hubo viento ya este es el lugar es adecuado, ¿no? Tiene que ser continuo de preferencia para poder producir este tipo de energías. Bien, regresando a las energías, pues existen otro tipo de energías que son de las que yo no voy a hablar, pero que también son susceptibles, ¿no? Utilizar el movimiento del mar, sobre todo en algunos que tengan costa, países que tengan costa, pues esto es factible, ¿no? Pueden ser ya a varios kilómetros adentro del mar o bien cerca de las costas, pero las tecnologías ahí son un poquito todavía más agresivas por la humedad, entonces necesitas tener todavía materiales mucho más especiales, etcétera, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones hay que considerarlas dependiendo de la energía que tú vayas a querer producir. Bueno, en esta lámina se muestra también el crecimiento ahora de los aerogeneradores. Las fechas que aquí están ubicadas es desde el 95, que sería esta que está aquí, hasta el 2008, y también han crecido de manera exponencial. Todo esto ha sido pues con la intención de pues evitar la dependencia de los combustibles fósiles. En los dos que les he presentado, que son los paneles solares y los aerogeneradores, ha sido una tendencia exponencial de crecimiento, aunque hoy en día el que ha crecido un poco más ya en producción efectiva de energía es los aerogeneradores, por ser una tecnología más barata, ¿no? Bien, las celdas solares, enfocándonos ahorita un poquito más sobre las celdas solares, son una tecnología ya bastante vieja, tienen investigación en estos temas desde hace más de 30 años, incluso en México hay gente que ha diseñado ya paneles solares desde hace más de 30 años. Y bueno, la ventaja que tienen este tipo de tecnologías es que son modulares. Nosotros podemos decidir la potencia que requerimos, desde los miliwatts para una calculadora tal vez, ahí ya son claros ejemplos de utilizar paneles solares, hasta potencias de megawatts, poder surtirle si quieres hasta toda una ciudad la energía eléctrica. Una vez que están en operación, pues no tienen ruido, no se produce ningún ruido, a diferencia de otras plantas que obviamente tienen un mecanismo, algo que se está moviendo, y todos esos son ruidos tremendos y es una contaminación finalmente que se provoca, ¿no? Y este tipo de fuentes no genera ningún ruido una vez que se produce la energía, no hay ningún tipo de contaminación en el momento en que se está produciendo la energía, y que puede ser debatible, ¿no? Obviamente para construir el panel solar, pues el proceso tal vez involucró algo de contaminación, ¿no? Pero así como tal, el proceso de generación no lo tiene. Son confiables, ya hay unos proveedores que dicen que te garantizan el panel solar hasta 25 años, hasta un 80% de la capacidad que él te la vendió. Y aún podría seguirlo utilizando más tiempo, pero con una capacidad mucho menor de producción de energía. Una vez que están operando, son de muy bajo costo, es decir, los 25 años prácticamente no hay que hacerles gran cosa para mantener su operación de los paneles solares. Y están hechos de silicio, del componente para todos los dispositivos electrónicos. Al final un panel solar es algo electrónico. Sus desventajas es el alto costo inicial. Les decía yo que los aerogeneradores son más baratos que los paneles solares. Hoy todavía los paneles solares, para realmente producir cierta cantidad de energía, el costo inicial es muy alto, los paneles solares son relativamente caros. Y otra de las desventajas que se menciona mucho es que tienen bajas eficiencias. Esto en mi opinión es relativo. Las eficiencias se miden en función de cuánta energía puede captar el panel solar por área. Se supone que en un metro cuadrado se podría captar del sol hasta 1000 watts de potencia. Pero el panel solar en un metro cuadrado solo capta alrededor del 20-25%, dependiendo de la tecnología de la que esté hecha el panel solar, algunos menos todavía. Entonces, del metro cuadrado que debieron de sacar 1000 watts, sacan 250 watts. Y ya, no puedes sacar más energía por la eficiencia que tiene el panel solar, ¿no? Pero bueno, si tú necesitas 1000 watts y sacas 250, pues utilizas 4 metros cuadrados. No utilices 1, utilizas 4 y pues se acabó. Realmente, entre comillas, creo no es tanta desventaja, ¿no? Obviamente, si tú pudieras producir esa energía en menor tamaño,
o menor área, pues sería mejor. Tal vez un vehículo se podría mover solamente con el puro panel solar, si pudieran obtener unas eficiencias de ese tipo, ¿no? Pero bueno, no lo pueden hacer hoy en día, ¿no? ¿Qué tecnologías hay? Pues hay, las más típicas son las monocristalinas, las policristalinas y las amorfas. Las que tienen en principio una mayor eficiencia, pues son las monocristalinas. Estos datos ya están un poquito viejos, ya algunos proveedores te dicen que son hasta el 25%, ¿no? La intención es ilustrar cuáles son más eficientes que otras y también mencionar el costo, ¿no? Mientras más energía puedas obtener de ellas, son más caras este tipo de tecnologías, exceptuando de las amorfas que se pueden adaptar a la forma que tú quieras, ¿no? Las otras son rígidas. Bien, los paneles solares, pues les decía que son viejos. El efecto fotovoltaico como tal se descubrió por Becquerel en 1839, estamos hablando ya de casi 200 años que se descubrió. Estamos hablando de un componente electrónico y normalmente el voltaje que producen son muy pequeños y por lo tanto se conectan en serie varias celdas. ¿Por qué no producen tanta o por qué no se puede obtener tanta energía de estas celdas solares? Bueno, parte de la radiación del sol choca y se refleja, parte de la radiación atraviesa el material, parte de la energía se disipa en calor y otra es la que se aprovecha finalmente. Entonces, de estas 4 opciones que hay de lo que sucede con la energía que proviene del sol, solo la del inciso A es la que realmente se puede aprovechar. Se han tratado de trabajar en alternativas de no disipar tanta energía, de no reflejar tanto, etcétera, etcétera, pero pues todavía no se logra obtener el 100% de la energía que incide sobre el panel solar. Bien. ¿Cómo se debe hacer una instalación rápidamente de un panel solar? Vamos a tratar de hacer la alusión de que realmente el sol es el que se mueve, aunque sabemos que nosotros nos movemos alrededor del sol, pero desde el punto de vista relativo de nosotros, podemos pensar que el sol es el que se mueve a lo largo del día, pero también sufre un movimiento a lo largo de las estaciones del año. Es decir, que cuando está el solsticio de verano, está en su punto más alto el sol, en su inclinación más alta, y cuando estamos en el solsticio de invierno, está en su inclinación más baja. Esto adicional al movimiento que sufre a lo largo del día, ¿no? Entonces, el panel solar, para poder obtener energía, pues debería en principio estar dirigido hacia el sol, sería la primera idea, ¿no? Pero, pues eso implica un costo, tratar de moverlo, tratar de hacer un seguimiento. Y entonces lo que se puede hacer es dejarlo fijo, pero en la posición más adecuada, ¿no? Y la regla de dedo para esto es que debe estar a una inclinación igual a la latitud en la que tú te encuentres. Pero yo vengo de Guanajuato, por eso puse estos datos, que son los que tengo como bien presentes, y de Celaya. Pero aquí en Lagos estamos a 21 grados, 21 minutos y 29 segundos. Es decir, la posición adecuada para poner un panel solar aquí en Lagos es poner esta inclinación, tu panel solar. Eso lo ubicaría justamente en la posición central entre las dos máximos y mínimos que tiene en movimiento el sol, ¿no? Entonces tú lograrías ubicar tu panel solar en el centro, de tal manera que independientemente de en qué estación estés, estarías lo más cerca posible en cuanto a la inclinación se refiere, ¿no? Muy bien, no es necesario hacer un seguimiento completo del sol, que pudiera pensarse que es estrictamente necesario. Entonces, en esta lámina se ilustra esto. Tenemos aquí, ese sería el ángulo de incidencia, y en esta es la radiación solar que se puede captar, y este es el ángulo de incidencia, ¿no? Entonces, el ángulo de incidencia se mide desde la normal en el panel solar, es decir, si el sol está exactamente enfrente, tenemos un ángulo de incidencia de 0, y mientras más se vaya separando, tenemos un ángulo de incidencia más grande, ¿no? Entonces,
Lo ideal sería que tú tengas un ángulo de incidencia de 0 y que esté el sol exactamente enfrente de tu panel solar, y entonces podemos obtener la energía que se dice que por lo que se construyó el panel solar. Pero aún con un ángulo de incidencia de 50 grados, se puede obtener toda la energía que el panel solar dice que se puede obtener. Es decir, no tiene que estar enfrente, todavía con un ángulo de 50 grados. Es decir, que tal vez no es necesario siquiera hacer un seguimiento a lo largo de las estaciones del año, y tal vez tampoco tan estricto a lo largo del día. Con un ángulo de 50 grados es más que suficiente para obtener toda la energía. Obviamente ya con un ángulo de incidencia de cerca del 90, pues ya no se puede obtener nada de energía, ¿no? Pero pues es suficiente con el ángulo de incidencia que tú quieres manejar. Bueno, ¿qué otras cosas son importantes en los paneles solares? Su comportamiento es no lineal, es decir, no depende únicamente del sol o de lo obvio, ¿no?, de la radiación solar, sino también depende de la carga que le pongas. Es decir, yo puedo tener un panel solar, el sol estar exactamente sobre él y no demandarle la energía que se está produciendo en el panel solar. Eso depende de qué carga yo le haya puesto. Entonces, se vuelve en un sistema bastante complejo porque tienes tú que poner algo electrónico de tal manera que asegure la demanda siempre la mayor sobre el panel solar. Si no, todo se disipa en calor en el panel solar. Un panel solar que esté al sol sí está produciendo energía, pero toda la está disipando en calor en el panel solar. Se está usando. Aunque tú no le demandes energía, se está gastando ese panel solar. Y bueno, dependiendo de la radiación solar, pues esa curva se mueve. Y entonces yo puedo ubicar un máximo dependiendo de la radiación que tenga a las 9 de la tarde, a las 9 de la mañana, y puedo ubicar otra curva a la 1 de la tarde, otra curva a las 3 de la tarde, y esa curva irse moviendo a lo largo del día y cambiar, ¿no? Entonces tengo que ponerle algo electrónico que me permita demandar siempre la máxima potencia de este tipo de sistemas. Entonces estamos hablando de una fuente, pero que no es una fuente independiente, es una fuente que depende de las condiciones de la radiación solar y también de la carga. Bueno, ¿qué otras cosas también pueden afectar a un panel solar? La temperatura es otra de las variables que puede afectar. Entonces, normalmente se hacen gráficas de este tipo, de corriente contra voltaje de un panel solar, y si yo tengo un cambio en la intensidad de iluminación o de radiación solar, pues entonces normalmente este eje de corriente baja. También si yo tengo un cambio de temperatura, entonces ahora este eje de voltaje cambia. Entonces, digamos que las mejores condiciones son tener radiación solar y temperatura baja. Es decir, esa es la mejor forma de operar de un panel solar. Más potencia se puede obtener de un panel solar si tienes temperaturas bajas y radiación alta, que pudiera ser como que contrastante eso, ¿no? Pero al final, lo que quiero decir con esto es que hay que tratar de tener medios de ventilación para el panel solar, porque si lo tienes encerrado, tú mismo vas a provocar que se eleve la temperatura y produzca menos energía de la que él podría generar. Entonces hay que cuidar ese tipo de cuestiones, ¿no? Bueno, aquí puse un poquito de ecuaciones, pero yo realmente casi no trabajo en la parte de modelado de los paneles solares, pero hay quienes han trabajado muchísimo al respecto, ¿no? Son sistemas, la intención es ilustrar que es algo pues complejo, ¿no? El modelo implica ecuaciones no lineales, logaritmos naturales, etcétera, ¿no? Entonces es un sistema complejo a tratar. Bueno, aquí son unas curvas sobre estos mismos paneles solares. Se hacen normalmente dos tipos de gráficas. Una es la curva de corriente contra voltaje y otra es la curva de potencia contra voltaje. Y entonces se identifican 4 variables, que es la corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto y el punto de máxima potencia o la rodilla de la curva. Entonces son como especificaciones muy básicas de los paneles solares. A un panel solar lo puedes cortocircuitar y pues no le pasa nada. Le juntas sus terminales y en ese momento puedes medir la corriente de cortocircuito. Es decir, pones un multímetro, por ejemplo, solito es un corto, cuando lo pones en modo de corriente, se lo puedes conectar al panel solar y en ese momento mides la corriente de cortocircuito del panel solar y se lo puedes hacer sin ningún problema, ¿no? No se quema, ¿no? Si le haces el corto. En fin, también puedes sacar gráficas en función de la radiación solar y van cambiando. Aquí se muestra cómo van cambiando las curvas, la de potencia y la otra de corriente contra voltaje, ¿no?
Esta es una curva cambiando la radiación solar y se puede apreciar cómo sube la corriente de cortocircuito, se vuelve más grande la corriente de cortocircuito. Y esta curva es cambiando la temperatura del panel solar de 25 grados a 90 grados. La corriente de cortocircuito casi no se mueve, pero sí se mueve el eje de voltaje. El voltaje que produce es menor y por lo tanto también la potencia que se produce pues es menor. El impacto es mayor con mayor radiación. O sea, sí le afecta la temperatura, pero es el que menos, entre comillas, afecta, ¿no? El que más ayuda para producir energía es siempre la radiación solar. Bueno, ¿cómo se conectan estos? Pues se hacen arreglos, les comentaba, se hacen arreglos en serie. Normalmente el voltaje que producen es muy pequeño. Entonces se hacen arreglos en serie de todas estas celdas para al final producir un panel solar. Y aún así ese panel solar no produce un voltaje muy grande. Estamos hablando de, puede variar dependiendo del proveedor, pero estás hablando de tal vez 60 volts, 100 volts máximo cada panel solar, ¿no? Y entonces cada celdita todavía produce un voltaje mucho menor, ¿no? Estas internamente pues tienen además algunos diodos ahí importantes para su mejor funcionamiento, ¿no? En fin, esto ya es algo más de detalle de la celda, que creo que a lo mejor no va a ser el caso de platicar más, pero esos diodos que están ahí ayudan para la eficiencia del panel solar cuando hay áreas sombreadas, que es otra cosa que hay que cuidar, que al panel solar no le toquen áreas sombreadas, ¿no? Muy bien. Por otra parte, los aerogeneradores, estos sí son todavía más viejos, ¿no? Estamos hablando de que esos se utilizan desde el siglo I, ¿no? Pues los conocidos molinos, pues realmente utilizaban el viento para producir finalmente energía y hacer algo, ¿no? Hacer algún trabajo. También pueden ser modulares, no de tan pequeña potencia, pero sí pueden ser desde cientos de watts, 200 watts, 100 watts, hasta megawatts, ¿no? Y comparado con los paneles solares son de mucho más bajo costo. Para poder operar se requieren velocidades del viento desde 3, 4 metros por segundo y hasta 15 metros por segundo. Si ya tenemos vientos mucho más fuertes, entonces hay que tratar de evitarlos porque se puede dañar todo el mecanismo. Entonces, algunos emplean ya algunas técnicas, algunas estrategias para evitar que estos se puedan dañar, ¿no? Por los vientos tan fuertes. Una de las anécdotas que me contaban es que los aerogeneradores que pusieron aquí en México en la venta son tecnología española, pero allá no tienen los vientos que están en México y que empezaron a presentar fallas en México por los vientos tan fuertes que no estaban allá, ¿no? Entonces, al final, pues tuvieron que o han estado haciendo cosas para modificarlos de tal manera que se puedan proteger y no se dañen tan fácilmente, ¿no? Muy bien, pero tienen desventajas. De las más criticadas es el ruido. Para tratar de ubicarnos en los decibeles, hace un poquito más de ruido que cuando tú prendes un horno de microondas. Ese es el ruido que tú escucharías todo el tiempo al estar cerca de un aerogenerador. El mantenimiento es moderado, como hay máquinas, dependerá de las máquinas lo que más se requiere mantenimiento. Esas máquinas en movimiento son las que pueden dañarse, ¿no? Y otra de las cosas que se les ha criticado mucho es que finalmente pueden interrumpir el flujo o la migración de aves o incluso estrellarse algunas aves y morir en este tipo de equipos, ¿no? Entonces, finalmente algunos conservadores de la ecología han estado en contra de este tipo de medios para producir energía. Pero bueno, finalmente también los rascacielos, al final, no sé a cuánto les ha tocado hasta en su casa, ¿no? Que llega una ave y se estrella en el vidrio, ¿no? Y se pega, ¿no? En fin, pues al final cualquier otra cosa también que ha hecho construido el hombre, pues también afecta a esto, ¿no? ¿Qué partes principales tiene? Pues son las palas, la máquina, la torre, como partes principales. Y bueno, ¿qué tienen internamente? Pues es una máquina síncrona, esto no sé qué tanto ya hayan manejado, pero lo usual es que tengan una máquina síncrona y la energía que se produce es alterna, de frecuencia variable y todo un reto para controlar ese tipo de sistemas, ¿no? La frecuencia depende del viento finalmente también y la energía no es tan adecuada como nosotros la queremos, ¿no? Entonces tenemos que utilizar algo que nos permita transformarla adecuadamente y poderla utilizar. También tiene comportamientos no lineales,
Sus gráficas son también muy parecidas hasta cierto punto a los que ya les mostré, pero pues con variables muy distintas. Aquí entra la velocidad del viento. La velocidad del viento está aquí al cubo, es decir, mientras con un poquito más de viento que tengas, la energía crece muchísimo, ¿no? Con un poquito más de viento. Es por eso que hay que proteger al sistema una vez que crece más el viento. Con poco vuelve a ser excesiva la energía que se pueda producir con un aerogenerador. En fin. También hay curvas de máximas potencias, también cambian con el viento, dependiendo del viento es la curva que se tiene y pues hay que hacer un control sobre ese tipo de equipos. Los tamaños de estos han crecido, aquí hay una gráfica que muestra cómo han crecido, estamos hablando de 1980, donde las palas alcanzaban los 15 metros y también es una proyección, ahorita hoy en día estamos hablando de que ya las palas están alrededor de los 150 metros y se espera que lleguen hasta los 252 metros. ¿Por qué se hace esto? Porque el área que cubren las palas, digamos que si tú la pones a circular se forma un círculo y ese círculo es el área que determina la potencia que se puede obtener del aerogenerador. Mientras más grande sea el área, más energía obtienes de este aerogenerador. Entonces, por eso están tratando de hacerlos cada vez mucho más grandes para obtener más potencia de este tipo de equipos. Pues actualmente ya prácticamente una de las palas casi alcanza el tamaño de un avión. Ahí está el modelo, no es que yo no alcanzo, es que es el A380 de los aviones que ya son grandes, ¿no? Para que nos demos una idea de más o menos el tamaño de un aerogenerador. También, pues con otra, para darnos la idea del tamaño, ahorita estamos hablando de 150 metros y están por debajo del tamaño de lo que tienen los edificios más altos del mundo. Aquí ya hasta me quedé corto. Este es el de Dubái, ¿no? Que alcanza cerca de los 800 metros y así bajando, ¿no? Entonces, todavía no alcanzan los tamaños que tienen los edificios más grandes del mundo, pero pues no están tan chiquitos, ¿no? Sí, es una proporción bastante fuerte y obviamente vas a poner varios aerogeneradores en una misma zona, ¿no? Muy bien. Bueno, esto es lo que tengo en cuanto a cómo funcionan o cómo son las fuentes de energía renovable y ahora se requiere pues la parte que los pueda acondicionar. La energía que se obtiene de ellos, como dijimos, es un sistema no lineal. Hay que tratar de buscar en algunos casos la máxima potencia, dependemos de las condiciones del viento, dependemos de las condiciones de la radiación y entonces tenemos que poner algo que nos permita obtener la máxima energía de estos o a poderlos aprovechar adecuadamente, ¿no? Entonces aquí tengo los simbolitos de unos paneles solares y esta es la parte electrónica en la que yo más me he dedicado últimamente, es ¿qué tengo que poner aquí para que la energía que provenga de la fuente renovable yo la pueda entregar, por ejemplo, en combinación con la que entrega la compañía eléctrica? Y bueno, esta es una primera forma de trabajar, es conectado con la red, ¿no? Y la otra forma de trabajar es, si tú no tienes a la compañía eléctrica, pues ¿cómo le hago yo para producir una fuente de energía que pues no dependa de las condiciones de radiación y demás, ¿no? Entonces, para esto, debido a la variabilidad de las fuentes renovables, desafortunadamente de esto, pues se recurre usualmente a baterías, ¿no? Que también es otro punto que pues, se puede llegar a criticar. Pero en fin, esa es la única manera que yo puedo garantizar continuidad en el suministro de energía, es decir, tomo la energía de los paneles solares, la almaceno y ya pues la utilizo en donde yo desee, ¿no? Y esto sería para aplicaciones aisladas totalmente. Bueno, cuando hablamos de aplicaciones de este tipo de fuentes, que aquí le puse como fotovoltaicas, pero realmente puede ser para las dos, se distinguen estas dos, conectadas a la red o desconectadas de la red, que sería cogeneración o fuentes independientes. Y las funciones de ambos son diferentes. Lo que debe de hacer cada uno es diferente. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de fuentes independientes, yo tengo que trabajar con baterías y tengo que trabajar como si fuera una fuente de voltaje, es decir, el convertidor debe de regular tensión y controlar la carga de la batería y administrar el uso de la batería y además de la fuente renovable, ¿no? Cuando hablamos de conectados a la red,
el que regula la tensión es la compañía eléctrica. Tú no tienes que regular la tensión. Lo que tú tienes que hacer es inyectar energía y se hace trabajando como fuente de corriente. Es decir, tu equipo debe trabajar como fuente de corriente porque la tensión la regula la red eléctrica. Y entonces no hay baterías tampoco y pues las funciones son totalmente distintas. Ahora tú tienes que normalmente sincronizarte con CFE para poder hacer una inyección y realmente entregar potencia. Si no haces una sincronización con la red, no garantizas el trabajo adecuado del sistema. En fin, cada uno de estos pues tiene que hacer cosas distintas y trabajarlo de esa manera, ¿no? Entonces, pues básicamente serían las dos formas de trabajar y hay muchísimas formas de conectar este tipo de sistemas. Estamos hablando de conectados en serie, conectados cada uno de forma individual, etcétera, ¿no? Hay muchas configuraciones de conexiones de este tipo de equipos. Internamente, pues no voy a detallarlos, ¿verdad? Pero hay muchas configuraciones de electrónica que se deben de conectar y obviamente hay que controlar este tipo de dispositivos para asegurar lo que les dije, ¿no? Sincronizarse o inyectar la máxima potencia, etcétera, ¿no? Hay tantos esquemas al respecto que no me daría tiempo de mostrar todas, ¿no? Realmente cada una tiene su chiste y muy diferentes cada una de estas técnicas con ventajas y desventajas, ¿no? Algunos de estos los hemos trabajado en el tecnológico, de estos convertidores, en fin, y se han propuesto muchísimos inversores para aplicaciones fotovoltaicas, por ejemplo, como estos que estoy poniendo aquí, el H5, ERIC, etcétera, ¿no? Y hay muchísimos esquemas para trabajar este tipo de convertidores. Este es uno de los convertidores que hemos trabajado en el tecnológico. Este es un inversor alimentado en corriente. Estas son algunas de las pruebas que hemos hecho experimentales de este tipo de sistemas, de la inyección que se genera. También hay muchos convertidores, muchas cosas de electrónica en aplicaciones independientes. Esta es una de ellas, utilizan baterías, etcétera. Este es otro que trabaja con baterías y más o menos el trabajo es similar a un sistema de alimentación ininterrumpible, pero ahora con una fuente renovable, ¿no? También en el tecnológico hemos hecho convertidores al respecto. Este es un convertidor de doble entrada y trabaja con baterías, ¿no? Estas son algunas de las pruebas experimentales que se han hecho con esos prototipos. Este es otro de los convertidores. Este es aislado, pero no es aislado trabaja también con baterías. Las ventajas de los nuevos convertidores en este sentido es tratar de administrar la energía que proviene del panel solar, de las baterías y poder seguir utilizando los paneles solares, por ejemplo, ¿no? Las aplicaciones más básicas es tú pones a cargar tu batería desde el panel solar. Ya que se cargaron, entonces solo usas la energía de las baterías cuando aún podrías tener energía en el panel solar. Entonces, ¿por qué no utilizar la energía en el panel solar? Si no es suficiente, la complementas con la batería. Entonces, son convertidores que te permiten esa administración inteligente de la energía, ¿no? Aquí son algunas de las pruebas experimentales. Son pruebas con cambios de máxima potencia, cómo funciona el convertidor y tratar de regular el voltaje. Este es el voltaje de salida del convertidor, ¿no? En fin, pues básicamente es lo que traigo preparado. Y bueno, pues recordarles que finalmente tenemos ya que pensar en la energía renovable como pues nuestro medio para obtener energía. Desafortunadamente, pues todavía no hay en México pues realmente los medios para decir que podemos subsistir sin recursos no renovables y producir energía eléctrica por este tipo de mecanismos. Uno de los grandes retos para este tipo de sistemas pues es la variabilidad de los medios de energía renovable, ¿no? No podemos decir que todo el día yo puedo tener sol, tampoco tengo viento, y entonces si ya no tuviera yo el combustible fósil, ¿cómo puedo yo subsistir o proporcionar energía aun cuando es muy variable la energía obtenida por estos medios, ¿no? renovables? Algunos han pensado en utilizar plantas hidroeléctricas como medio de almacenamiento. Es decir, por ejemplo, ya utilicé la hidroeléctrica para producir energía, se cayó el agua y ahora uso los paneles solares para regresar el agua arriba y ese es mi estanque de almacenamiento de energía. Y entonces ya la hidroeléctrica sí la puedo utilizar cuando yo quiera. Y solamente rellenar la hidroeléctrica en el momento en que hay sol. Subo todo el agua otra vez de regreso
y mi estanque de almacenamiento de energía es agua, finalmente, es mi medio de almacenamiento de energía, ¿no? Entonces, finalmente, hay maneras tal vez de buscar en la que tú puedas proveer siempre de manera continua tu energía y no dependas tanto de esta variabilidad, ¿no? Pues muy bien, y también como decían, hay que hacer comerciales, yo también vengo a hacer comerciales. En el Tecnológico de Celaya tenemos la maestría y ahora también ya el doctorado, aquí nada más le puse la maestría, pero ya también tenemos el doctorado, y está en electrónica, y una de las líneas que tenemos ahí es energías renovables, desde el enfoque de electrónica, obviamente. Entonces, trabajamos este tipo de sistemas, y ambos programas están en el padrón de CONACYT, tanto la maestría como el doctorado. Ya también contamos con becas en los dos programas, y pues si gustan conocer un poco de nosotros, pues ahí estamos, y puede ser a través del correo o bien meterse a la página del Tecnológico y ahí nos encuentran, ¿no? Pues muy bien, de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna pregunta, comentario. Le damos un fuerte aplauso, por favor, al doctor. Muy bien, pues empezamos con una sesión de preguntas. Como siempre, invito a los estudiantes, que son los más participativos, los más enjundiosos de este evento. ¿Alguna pregunta que tengan? Sí. Gracias. Buen día. Antes que nada, muchas gracias, doctor, por estar aquí, por su conferencia. Es un gusto tenerlo aquí en Culagos. Bueno, mi pregunta es, en su opinión, ¿cree que vale la pena continuar con las investigaciones en el área de la energía nuclear, que es pues ya históricamente polémica, digámoslo así, considerando eso, considerando sus antecedentes y considerando que tenemos otras opciones como las que nos está platicando ahorita? ¿Cree que vale la pena continuar con el estudio y la investigación del desarrollo, o vale la pena mejor, o sería mejor enfocarnos en las otras opciones que tenemos? Gracias. Sí, bueno, en cuanto a investigación, si lo hablas solo en esos términos, yo creo que siempre hay que continuar haciendo investigación en todas las disciplinas. O sea, no solamente porque hay la controversia de que ya se dañaron, pues el ejemplo típico de Japón, ¿no? Pero ¿por qué no, si a la hora de hacer la investigación encuentran un método en el que eso ya no sea un problema? Y si es posible, o sea, nadie lo puede saber porque el avance de la tecnología es tal que pudiera hacer que eso ya no sea un problema en 200 años. Entonces, como investigación yo creo que lo pueden hacer y está bien que lo hagan porque pueden encontrar nuevos métodos para que el desastre que hubo ya no lo sea tanto, ¿no? Que a lo mejor la infraestructura ya no importa el terremoto, no importa lo que sea, pudiera ser, no lo podemos adivinar en el futuro. Entonces, por eso yo creo que no podemos limitar o coartar como tal la investigación. De que sí, hoy por hoy no está en condiciones, sí ya se podría dudar, ¿no? Porque hoy por hoy no. Pero ya no es investigación, sino ya es implementar algo productivo, algo que produzca energía, y como tal todavía no hay el medio para evitar que no vaya a ocurrir algún desastre. Entonces, si pensamos en hoy por hoy, pues habría que utilizar las tecnologías que no tienen ese tipo de problemas. Pero investigación como tal creo que sí hay que seguirla haciendo, definitivamente, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Tenemos una pregunta ahí atrás. Sí, buenos días. Vimos lo que es la conexión de las celdas solares hacia los sistemas ya, a la red eléctrica como tal. Sí. La pregunta sería, ¿estamos preparados en México para este tipo de actividades? Entiendo que en otros países ya se está, estas actividades se hacen con los usuarios y en este caso la energía, bueno, la empresa es quien te da a ti un rendimiento por la energía que tú estás vendiendo en este caso, ¿no? Uh-huh. ¿En México simplemente estamos preparados para eso o realmente no? Bueno, ahí hay varias cosas que se pueden comentar al respecto. Ya en México ya las leyes ya lo permiten, ya como tal desde la gestión de Calderón ya había las leyes que te permitieran producir energía en tu propia casa, por ejemplo, ¿no? Nosotros hicimos hace 6 años, no, ya 7 años, una instalación en una empresa y se conecta a la red eléctrica y se inyecta energía y sigue funcionando hoy en día. O sea, sí existen las capacidades y las leyes en México para poder hacerlo.
En este proyecto se estimaba que el retorno de la inversión fuera alrededor de 4 años y pues se iba a producir energía por alrededor de 25, ¿no? Entonces, sí es tecnología redituable, desafortunadamente de alto costo, y sí con las leyes ya en México que te lo permiten. O sea, nada más cambias tu contrato, que sí es un poco de lata ahí con CFE, pero se hace, ¿no? Al final se ha logrado y se puede ya hacer energía. Hablando específicamente de paneles solares, que es lo que más he trabajado. Pero sí hay retos, e incluso en esos países que tú estás hablando, en Alemania, por ejemplo, ya se habla de un problema más, que es la alta penetración de sistemas fotovoltaicos. Y que ya están teniendo en esos países una alta penetración de esos. ¿Qué problemas tiene? Se supone que el que controla la tensión y en principio el flujo de energía es CFE o la compañía eléctrica, ¿no? Entonces, si llegase en un momento dado hay tantos paneles solares y estamos a la hora pico, que la potencia que generan, digamos, hablamos de la ciudad, ¿no?, es mayor que la que realmente consume la ciudad, CFE como tal o la compañía eléctrica no puede absorber el excedente de energía, porque él no es una batería. Él solamente suministra lo que falta de lo que los generan los paneles solares, ¿no? o el medio. Si fuese el caso de que ahora la penetración fuera tan alta que se produjera más energía que la que CFE en principio tiene, entonces empieza a elevar el voltaje. Y eso provocaría que se empiezan a desconectar todos y a haber una desestabilización de la red. O sea que al final ya provoca un perjuicio. Entonces, mismo CFE detecta una alta tensión, se tienen que desconectar y al desconectarse pues también todos los generadores de energía y entonces no hay energía. Entonces se puede volver un caos en cuanto a la estabilidad de la red se refiere. Entonces, pues esos casos todavía no se habían previsto, digámoslo así, que hubiese tanta penetración de sistemas fotovoltaicos, que ya está ocurriendo en países como Inglaterra, Japón, Alemania, y que hay que tomar medidas de cómo regular esto para que siempre haya un continuo suministro de energía. Entonces, desafortunadamente, pues digamos que los problemas no suceden hasta que ya estás con el problema encima, desafortunadamente. Entonces, sí, aún en esos países, pues ya están empezando a ocurrir problemas que no se habían previsto y que ahora tratan de poner reglas al respecto. En México, pues no, todavía realmente la producción es muy pequeña, que no podemos hablar de alta penetración de los paneles solares y la tecnología actual, pues sí es factible, ¿no?, conectarla. En fin, hay varios factores que al final se tendrían que tomar en cuenta. Sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? Sí, buenas tardes. Los convertidores que están estado desarrollando, ¿ya lo están implementando en alguna industria o nada más es pura investigación por ahora? Los que nosotros hacemos es investigación como tal. Realmente es a nivel investigación. No hemos podido o no hemos tenido todavía contacto con alguna empresa en estos temas para venderles algún prototipo. Sí te puedo decir que hemos hecho contactos con empresas, hemos hecho proyectos con empresas, pero no en estos temas, ¿no? Sí ha sido, en cuanto a convertidores y control de sistemas, ha sido más investigación, pero sí, obviamente el tecnológico también hemos hecho cosas con la industria. Obviamente no era el tema, ¿verdad?, pero hemos hecho proyectos para equipos de rayos X. Ahorita estamos haciendo un proyecto con la Marina también de México. Y bueno, hay varios proyectos con varias empresas que hemos tenido y son convertidores de potencia. Y sí, obviamente a ellos les interesa que funcione, que esté operando adecuadamente, hay que considerar más cosas. Y nosotros, en cuanto se trata de investigación, pues a veces olvidamos la parte de, pues realmente pruebas exhaustivas, ¿no?, que deben de tener todos los aparatos a la hora de venderse, ¿no? Ahorita de lo más típico que hemos usado o hemos estado tratando de publicar son convertidores en modo común. No sé qué tanto manejen eso, pero estamos hablando que los inversores o los convertidores de corriente directa alterna normalmente producen la tensión de salida de forma diferencial, es decir, no está referida a la tierra del panel solar, ¿no?, ni tampoco al neutro de la red eléctrica. Entonces ahora se están tratando de poner inversores que el negativo del panel solar sea el mismo del neutro y sea un común, y eso tiene ciertas prestaciones y ventajas, ¿no? Entonces estamos trabajando en ese tipo de sistemas y proponer nuevos convertidores que mejoren el funcionamiento de estos equipos, por seguridad, ¿no?, también. Muy bien, muchas gracias. Una última pregunta, ahora sí. ¿No? ¿Nadie?
Yo sí tengo nada más una pregunta. Me llamó la atención los diagramas o los circuitos equivalentes de las celdas solares. Había en DC, en AC y regularmente yo conocía que las celdas solares es DC, ¿no? Regularmente. Sí, es DC lo que Ok. sale, ¿no? Es DC, pero al final dependes de cómo lo conectas. O sea, digamos como cajita negra, tú puedes conectarte a la red eléctrica. Y entonces, pues realmente es como un sistema que se va a inyectar a la red eléctrica. Entonces ya cambias, pero por el convertidor cambias la forma de inyectar la energía. Pero el panel solar sí genera directa. Sí, eso es. Ok, sí, porque me llama. Sí. Muy bien. Si no tiene más preguntas, entonces… ok, una última pregunta aquí, por favor. Entonces, a ver. Tengo una duda. Bueno, Sí. ustedes manejan lo que es la etapa de electrónica Sí, para adecuar la energía y suministrarla a cualquier dispositivo. así es, sí. Y bueno, no sé si hay trucos, porque a mí me tocó verlo ahora en las prácticas, cambiaron lámparas LED y montaron muchas. Entonces dices, bueno, va a disminuir el consumo energético. Ajá. Hicimos un análisis del año pasado de toda la planta por áreas, cuánto se consumía. Ajá. Y oh sorpresa, donde pusieron todas las lámparas LED se duplicaba el consumo energético. Ajá. No me expliqué por qué. En el taller de electricidad montamos una. Usted tiene muchos lumens de potencia de la iluminación. Sí. Entonces vi que con una tirita podíamos sustituir todos los del área de electricidad y iluminar prácticamente muy bien toda el área del taller de mantenimiento. Cuando la montamos, yo pensé que iba a ser un convertidor para corriente directa y suministrar cada tirita de LEDs. Pero traía 2 balastras y otra balastra adicional. 2 balastras, cada una de 110 volts, y otra específicamente para Canadá, el voltaje que manejan allá, creo que era de 330, un voltaje raro. Entonces yo dije, ¿qué caso tiene estar fabricando o comprar esa lámpara y comprar no sé cuántas balastras que no se van a usar aquí en esa planta, ni menos en México? Entonces, por ejemplo, tal vez, no sé, ahorita en el mercado tienen los paneles solares y como dice de la energía por el aire, con los ventiladores, a lo mejor los de España aquí en México no aplicaron, y esta etapa de la conversión, ¿está en mercado o cada quien que hace ese dispositivo que absorbe la energía Para su país, ¿no? Eso, porque si no están fabricando algo que se está tirando a la basura y se va a caer y nunca se va a utilizar. Sí, bueno, realmente eso sí es muy complicado, darte una respuesta pues muy bien adecuada, porque en principio pues desconozco qué equipos son, qué tienen adentro, qué no tienen adentro, ¿no? Pero sí, desafortunadamente a veces tenemos que estar adaptando lo que nos venden otros, como el ejemplo que puse, ¿no? Del aerogenerador. Estaban bien para España, pero para México no. Las condiciones no son las mismas. Y me extraña, pues habría que ver qué es lo que tiene adentro eso para decir que consumes más, ¿no? Más energía. Desde el principio, incluso hablando de iluminación, tendrías que hacer un estudio adecuado de cuál es la distancia que debe haber entre lámpara y lámpara para mantener adecuada la iluminación. Y sí me ha tocado ver desafortunadamente edificios, en empresas incluso, que pusieron un montón de luminarias y la luz es excesiva. Y al final terminan apagando algunas hileras, pues porque de por sí ya era suficiente con dejar las otras prendidas, ¿no? E hicieron una inversión y gastaron de más porque no hicieron el estudio pertinente para ver cuántas lámparas realmente se requieren, ¿no? Que podría ser el caso. Si realmente la iluminación que se requería ahí no eran las 2 tiras, nada más era una, pues a lo mejor desde ahí por eso se consume más, ¿no? En principio. Entonces habría que cambiarla por algo que sea lo adecuado para el área. Entonces se necesita hacer un estudio adecuado de eso. Segundo, el balastro, la parte electrónica está ahí, habrá que ver qué tecnología tiene y si se adapta también normalmente tratan de hacerlos que sean a múltiples entradas, es tensión universal. Y entonces eso, hacerlo de tensión universal a veces implica más componentes y más pérdidas entonces en el dispositivo para poder permitir la universalidad de la tensión. En cambio, si hicieras tú para algo adecuado para el lugar, tal vez le quitas esa etapa y hubiera menos pérdidas en el balastro. Entonces, pues bueno, es obviamente, tal vez para el que lo vende, pues ya lo puedo vender en donde sea, ¿no? Pero pues no me importa si consume más energía, pues porque al final sirve aquí y allá. Y es el mismo prototipo.
Y bueno, eso ya también es al final del proveedor del balastro, ¿no? Sí, entonces sí es algo a veces complejo. Desafortunadamente en México hay pocas, hablando de balastros electrónicos, hay pocas empresas que dedican a hacer eso, ¿no? Y también a veces tienen las mismas tendencias, pues voy a querer vender en Estados Unidos, aquí y allá, y pues también la voy a hacer de tensión universal. Y sí es algo muy difícil a veces de ver, ¿no? Oye, muchas gracias, le damos un fuerte aplauso al doctor Nimrod. Vamos a proceder a entregarle ¿cómo se llama? Unos obsequios por parte de nuestro centro universitario. ¿Que me ayudas? Ajá. Un fuerte aplauso también, por favor. Mientras terminamos de entregar los obsequios, voy a leer la constancia que le entregamos aquí del centro universitario, que dice así: la Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos, otorga la presente constancia al doctor Nimrod Vázquez Nava por haber impartido la conferencia La energía renovable y la electrónica de potencia, como parte de las actividades del V Congreso Internacional de Mecatrónica en el marco de la Universidad Internacional de Verano. Atentamente piensa y trabaja, y firma el rector de nuestro centro, el doctor Aristarco Regalado Pinedo, la secretaria académica y el secretario administrativo. Muchas gracias, doctor.